Colombianos muy atentos porque el registrador Hernán Penagos admitió ante Blue Radio que algunos supuestos candidatos a la presidencia de Colombia entregaron ante la registraduría algunas fotocopias de algunos formularios, entregaron firmas falsas y recibiendo apoyos que ni siquiera eran reales. Y aunque todavía no ha dado los nombres de quiénes son estos candidatos, pues uno se pone a pensar qué pasó con esas campañas que entregaron millones de firmas y todavía no han sido aprobados. Pues esto fue lo que dijo el registrador Hernán Penagos en Blue Radio. Quiero preguntarle por una curiosidad. ¿Es cierto que uno de los candidatos que no pasó el examen, cuyas firmas no resultaron suficientes o válidas, presentó fotocopias? O sea, que llegó el nivel de descaro que presentó fotocopias o presentó documentación presuntamente falsificada. Sí, vimos tres incidencias que sin lugar a dudas nos inquietan mucho de cara a este proceso que al fin y al cabo lo que busca es el respaldo popular de un lado, algunos que radicaron fotocopias, miles de fotocopias para validar, seguramente pensando que la registraduría no verificaba una a una cada firma, otros que lo que presentaron fue impresiones en impresoras diferentes para que no se observara muy bien los trazos y también tratar con eso de defraudar el proceso de recolección de firmas, y otros que entregaban un número total de firmas, o por lo menos así lo planteaban, pero cuando se miraba el interior de todos estos folios se encontraba una serie de renglones sin firma, pero los Y es que prácticamente cuando fueron a llevar algunos políticos estas firmas, llegaron en camiones, llegaron primero que todo en camiones, llegaron cargando cajas que según eran pesadas, llegaron a entregar millones de firmas y todavía no han sido aprobados. ¿Qué es lo que está pasando con estos candidatos a la presidencia? ¿Será que están involucrados en alguno de estos casos que está mencionando el registrador Hernán Penagos? Contabilizaban como si definitivamente fueran válidos. Encontramos sí tres acciones, si se quiere, de fraude que pues nos inquietan un poco de cara al futuro y que esperamos pues no se vuelvan a ocurrir, porque primero las elecciones, o más bien la postulación por firma, se trata de un apoyo ciudadano, y en segundo lugar también se trata de un trabajo inmenso que tiene que hacer cientos de funcionarios de la registraduría, quienes pues no es justo que le entreguen información de esa naturaleza. Pero bueno, estamos inclusive evaluando si eso da lugar a incidencias disciplinarias o penales, porque pues eso no puede quedarse simplemente como un hecho anecdótico. Ahora bien, vamos a mirar quiénes fueron los políticos y los aspirantes a la presidencia de Colombia que entregaron las firmas y cuántas firmas se entregaron. Y dice lo siguiente: el calendario electoral establece que el 31 de enero del 2026 iniciará la inscripción de candidatos y la misma se extenderá hasta el 13 de marzo del 2026. Y empieza el primero, el señor Abelardo de la Espriella, con 5.049.855 firmas. Fue el personaje político que más firmas tuvo, que más firmas recaudó, pero que todavía no aparece como aprobado. Carlos Caicedo, 2.430.075 firmas. Aníbal Gaviria, 2.316.120 firmas. Héctor Olimpo Espinosa, 1.894.050 firmas. Mauricio Liscano, 160 firmas. Carlos Felipe Córdoba, 1.303.770 firmas. Leonardo Huertas, 1.301.610 firmas. Claudia López, 1.297.530 firmas. Vicky Dávila, 1.236.150 firmas. Luis Gilberto Murillos, 1.222.545 firmas. Alexander Francisco Henao, 1.173.465 firmas. David Luna, 1.158.975 firmas. Daniel Palacios, 1.157.940 firmas. Santiago Botero, 1.156.815 firmas. Sandra Macolín, 1.131.555 firmas. Y así en adelante siguen mostrando cuántas firmas recogieron aquí los candidatos a la presidencia.
Pero podemos ver que entre ellos resalta mucho el señor Abelardo de la Espriella, que fue el que más firmas recogió 5 millones y pico y todavía no ha sido aprobado. Pues esto es lo que dice: Registraduría avaló firmas de Luis Gilberto Murillos, Claudia López y Juan Daniel Oviedo y los habilitó para la carrera presidencial del 2026. La autoridad electoral revisa más de 28 millones de apoyos ciudadanos y tiene plazo hasta el 21 de enero para emitir todos esos avales. Ahora bien, al señor Abelardo de la Espriella le quedan 5 días para que le den el aval de las firmas. Firmas pues que todavía no han sido aprobadas, todavía están en la registraduría y todavía no las han pasado. Y aquí podemos ver donde mencionan a todas las personas que han sido aprobadas, pero no está el nombre del señor Abelardo de la Espriella. Y acabamos de oír lo que dijo el registrador. Dice lo siguiente: se amplía la lista de aspirantes habilitados. Con esta certificación, Yo López y Oviedo se suman a otros aspirantes que ya se habían superado el mismo trámite ante la registraduría. En este grupo se encuentran Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Liscano, David Luna, Mauricio Cárdenas y Santiago Botero, quienes también lograron presentar el número de apoyo ciudadano válidos requeridos para mantenerse en la contienda presidencial. Entonces, ¿qué pasó con las firmas del señor Abelardo de la Espriella? Que fue uno de los primeros que las llevó y ahora pues hasta el momento no ha sido aprobado y no han dicho nada de su nombre. Pues hablando de todo, de campañas reales y de firmas falsas y campañas que en realidad sí son reales, como la campaña del señor Iván Cepeda, podemos ver que el señor Iván Cepeda llena plazas igual al presidente Gustavo Petro. Y esto pasó en Ipiales, Nariño, y fue trinado en la cuenta X por María José Pizarro y dice lo siguiente: emocionante. Así recibe Ipiales, Nariño a nuestro candidato Iván Cepeda Castro. Desde el sur de nuestro país se siente que vamos a ganar en primera vuelta. Y aquí podemos ver al senador Iván Cepeda y cómo llenó esa plaza, cómo dejó a los uribistas y a la oposición, cómo les quedó ese ojo. Esto es aquí en Colombia, cómo la gente apoya al gobierno del cambio. Y aquí podemos ver. ¡Fuerte! ¡Lindo! ¡Viva Iván Cepeda! ¡Que viva! ¡Que viva el próximo presidente de Colombia! Y aquí podemos ver que es moda del gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora el candidato Iván Cepeda de llenar plazas. Algo que no hacen los uribistas, ni ha hecho la señora Paloma Valencia, ni todos estos personajes que van para la presidencia de Colombia. Iván Cepeda, aquí en Ipiales. Bienvenido. Amigo, el pueblo está contigo. Iván, amigo, el pueblo está contigo. Estas cosas son las que le duele a la oposición. El apoyo del pueblo, el apoyo de la persona de a pie, el que tanto necesita y el que sí recibe el gobierno del cambio. Bienvenido a Ipiales, bienvenido. Y es que en base a esto, el senador Iván Cepeda publicó en su red social X algunas palabras que no le deben estar gustando para nada a los opositores colombianos. Pues esto de acuerdo a cómo le fue también en su campaña en Ipiales. Y dice lo siguiente: desesperados. ¿Será que los actos multitudinarios, mis discursos, mis propuestas y el entusiasmo de la gente lo que está desesperado a la extrema derecha y sus propagandistas? ¿Será esta la razón de tanta mentira? Abro comillas, rumor, cierro comillas y campaña sucia. Y esto fue en Ipiales también, y es que de campaña sucia se encuentra asustada la señora Vicky Géneco, que ahora, después que vio todo esto y cómo apoyó el pueblo al señor Iván Cepeda en Ipiales,
pues se encontró tan asustada que volvió a sacar estas fotos del senador Iván Cepeda en los procesos de paz con estos grupos ilegales y colocó lo siguiente en su red social como siempre lo hace ella. Les ruego, la señora ruega, ya se encuentra asustada. Hay que ser consciente. Iván Cepeda como presidente acaba con Colombia. No lo pueden elegir. Por favor, miren bien. ¿Qué más quieren? Dice la señora. ¿Y qué son pruebas? ¿Esto qué pruebas son? Estos son procesos de paz que ha llevado el senador Iván Cepeda con estos grupos. Así que estos no son ninguno de los tipos de pruebas. ¿Qué prueba tiene esa señora? Este es el miedo que le da a la oposición colombiana y que acabamos de ver que el pueblo colombiano sí respalda al senador Iván Cepeda. Y por eso es que salen a decir y a sacar estas campañas sucias en contra de Iván Cepeda. Pero como sabemos, el pueblo sí está con el gobierno del cambio. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.